Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Por acá todo bien. Así que vamos a meterle pata a este ejercicio de análisis matemático 2, ¿sí? Que es de la guía 11 de teoremas integrales. En este caso vamos a trabajar un ejercicio de Stokes. Es el ejercicio número 20. El enunciado dice así, dice, bueno, calcular la circulación de, y nos dan un campo a lo largo de la curva intersección de un plano, que nos dan un plano inclinado, con los planos coordenados, la intersección de ese plano con los planos coordenados. Y dice aplicando el teorema del rotor, así que ya sabemos que es Stokes, aparte que ya lo dije antes. Y bueno, lo que hay que hacer es indicar gráficamente, o sea, tenemos que hacer el dibujo y marcar la orientación elegida para recorrer la curva. Bueno, acá tenemos el enunciado y lo que primero vamos a hacer, pues como tenemos que dibujarlo, va a ser, bueno, dibujar los ejes coordenados. Y ahora lo que vamos a hacer es traer, bueno, la ecuación que tenemos acá en el enunciado y podríamos decir, vamos a ver cómo se dibuja. Lo ideal es, bueno, yo le digo cómo lo hago yo. Arranco, digo en el eje Z en donde interseca, porque yo ya veo que es un plano inclinado, ¿no? Porque si no, sería, si fuese perpendicular a alguno de los planos coordenados, no tendría que tener alguna de las variables. Pero acá tienen las tres, así que tienen como, se podría decir, alguna inclinación para las tres variables. ¿Cómo sé yo en dónde cortan el eje Z? ¿Sí? Porque estamos acá, digamos, vamos a estar supongo que en el primer octante, supongo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, yo en el eje Z, lo que tenemos en el eje Z, ¿sí? Que es exactamente este punto, todo este, ¿no? En donde Z es libre, pero X e Y valen cero. Así que yo ya sé que X valen cero. Entonces, ¿qué voy a hacer? A esta fórmula que está acá, Y va a valer cero y X va a valer cero. Entonces, tengo que 3Z es igual a 6. Entonces, ¿qué nos queda? Que Z es igual a 2. Bueno, marquemos esto. Z es igual a 2. Ahora, ¿qué hacemos en el eje Y? En el eje Y, las variables que valen cero son justamente las otras dos, X y Z. Entonces, tanto X como Z vale cero, entonces me queda 2Y igual a 6. Bueno, acá nos queda que Y es igual a 3. Bueno, marquémoslo. Acá también. Y con X, bueno, en donde Y, acá es, bueno, directo, ¿no? Donde Y Z es cero, nos queda X igual a 6. Entonces también escribámoslo. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Traté de hacerlo más o menos proporcional. Entonces, ¿qué hacemos acá? Trazamos, ¿sí? La unión de esos puntos, porque las intersecciones van a estar en los planos coordenados, porque es justamente lo que dice, es un plano dado, intersección con los planos coordenados. Entonces lo vamos a dibujar primero en el plano YZ, después en el XY, después en el XZ. Bueno, esta es la curva, ¿sí? Y como dicen aplicar el teorema de Stokes, vamos a usar una superficie contenida por esa curva, que está contenida en el plano este que nos dieron en el enunciado. Bueno, va a ser toda esta superficie, ¿sí? Yo la voy a llamar S, ¿sí? Bueno, entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Acá yo sugiero, o sea, tienen este plano acá, y dicen, ah, bueno, sí, el plano tiene la normal 1, 2, 3, porque es como que la derivada de X, la derivada de Y, la derivada de Z, ¿no? Pero hay que prestar atención, porque nosotros necesitamos hacer una parametrización. Entonces, para mí, para lo que me resulta más fácil, es decir, bueno, yo voy a tomar voy a despejar X. Voy a dejar X en función de Y, Z, porque así no tengo que dividir nada. Porque si tengo que usar en Y o en Z, voy a terminar teniendo alguna fracción. Entonces lo trabajo en X para que, nada, para que no tener que dividir nada. Perfectamente lo pueden trabajar en Z, ¿sí? Y entonces les va a quedar, recuerden que si dividen en Z, lo que tienen que hacer es a la normal 1, 2, 3, dividirla por el módulo de Z. O sea, en este caso será dividirlo por 3. Si lo hacen con respecto a I, va a ser 1, 2, 3 dividido 2. ¿Se entiende? Y ahora qué vamos a hacer 1, 2, 3 dividido 1. Por eso yo me quedo con este. Pero una cosa, recuerden que si van a usar esta, la que elegí yo, por ejemplo, porque nada, porque así no me quedan fracciones, si yo tengo X en función de Y y de Z, quiere decir que voy a estar proyectando en el plano Y, Z. ¿Sí?
Entonces, la parametrización la voy a hacer con respecto a y y a z. Uy, me faltó ahí una rayita. Bueno, y entonces, ¿qué tenemos acá? En donde va x, ven, acá, en donde está x, este que es el lugar de x, pongo lo que vale x. Y después tengo acá y acá z, que son las otras dos variables libres, se puede decir. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? La normal es 1, 2, 3. Y si ustedes quieren, pueden derivar en y, derivar en z, hacer el producto vectorial y van a ver que es 1, 2, 3. O le puede dar menos 1, menos 2, menos 3. Yo elijo esta, 1, 2, 3. ¿Y por qué? Además, porque si me hubiesen dado que el plano era todo al revés y era, me daba que yo menos 1, menos 2, menos 3, como acá estamos trabajando, nos dicen indicar la orientación elegida para recorrer la curva, yo, para como está dibujado, prefiero elegir que tenga z positivo porque me resulta más fácil dibujarlo que dibujarlo como apuntando hacia abajo. Entonces, con esto yo voy a tener que la normal apunta hacia arriba. A mí me resulta más cómodo. Cada uno hace como quiere, ¿eh? Yo digo como me resulta a mí más cómodo. Bueno, y la circulación por la regla de la mano derecha va a ir hacia así, del punto, bueno, vamos a ver. Este punto es el 0 en X, 3 en Y y 0 en Z. Es el 0, 3, 0. Este es el 0 en X, 0 en Y y 2 en Z. Y este es el 6 en X, 0 en Y y 0 en Z. Entonces va del 0, 3, 0 al 0, 0, 2, al 6, 0, 0, al 0, 3, 0. Esa es la dirección, la orientación de la curva dada, ¿sí? Bueno, entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a ver cómo es la proyección. Obviamente que si nosotros trabajamos con las variables y z y vamos a proyectar en el plano y z, lo que vamos a tener que poner como proyección es el plano y z. Y acá tenemos el 2 y el 3 que ya lo sacamos antes. Y ahora lo que vamos a hacer es la proyección, que yo lo voy a llamar D, ¿sí? Y esta va a ser la curva de, si despejan z, les va a quedar, en x igual a 0, les va a quedar 2 menos 2 tercios de y. Y los límites de integración, así como están acá, ¿sí? Va de 0 a 3 para y de 0 en z hasta esta, que es 2 menos 2 tercios de y. Bueno, y vamos a limpiar un poco acá los datos y vamos a quedarnos con los datos que nos interesan, que es la normal, ¿sí? Los límites de integración de la proyección y lo que vamos a quedar ahora, lo vamos a tomar el campo vectorial. ¿Por qué? Porque bueno, nos dicen justamente que usemos el teorema del rotor. Entonces, si usamos el teorema del rotor, ¿qué es lo que tenemos que hallar? Muy bien, el rotor. Bueno, entonces, para el rotor yo voy a decir que, bueno, esta es P, esta es Q y esta es R. ¿Y cómo va a ser el rotor? Yo siempre, para no acordarme de lo de memoria, escribo P, Q, R y X, Y y Z. ¿Y qué hago? Digo, bueno, ¿qué digo? Digo, bueno, voy a hacer la primera, que dice el rotor de F, que va a ser la primera componente. ¿Qué va a ser? Entonces yo como que tacho esto, ¿sí? Y digo, bueno, entonces, ¿cómo es? Es como un producto vectorial, va a ser R' en I por Q' en Z. Bien, borro. Ahora voy a poner otro color porque no me gustó el negro. Ahora voy a hacer el del medio. ¿Y ahora cómo hay que hacer? Ahora se cruza así. P' en Z menos R' en X. Y el último, lo que voy a hacer es, bueno, hacer que está en otro color más, es como que tapo esto, ¿no? Y entonces hago Q' en X menos P' en Y. Que esto es un dato anecdótico para que se recuerden, por si se llegan a olvidar y dicen, ay, no me acuerdo si los X y Z iban arriba o abajo. Bueno, lo que se tienen que acordar es que acá, en la última componente, tiene que quedar como el teorema de Green. ¿Sí? Que es Q' en X menos P' en Y. Si les quedó, digamos, en hacer el producto vectorial este que acabo de hacer, P' en Y menos Q' en X, bueno, quiere decir que lo hicieron al revés, ¿sí? Tienen que cambiar el signo a todo. Pero nada, es eso nada más, eso para recordarlo. Entonces, ahora que voy a decir, bueno, voy a decir el rotor de F, que tengo que hacer R' en I, que tengo, a ver, esperen, R' en I, a ver si lo, esperen que no sé, ahí estoy, tratando de manejarlo, a ver. R' en I, esto en I, menos esto en Z. Y me queda menos 1 menos Z.
Bien, ahora vamos a borrar y vamos a hacer el otro, que dice Q', esperen porque estoy, ahí está, tratando de manejarlo. Ahora que dice P' en Z, esta en Z menos R' en X. Entonces, ¿qué tenemos? P' en Z es 0 y menos, ¿sí? Menos 1. Termina quedando más 1. Y ahora vamos a hacer la última, ¿sí? ¿Y qué nos queda? Nos va a quedar, dice Q', acá, Q' en X, que es 1, menos P' en Y, menos 1, ¿sí? Entonces, con esto, ya acá tenemos el rotor. El rotor nos queda menos 1, 1 y 2. Bueno, y ahora como tenemos que hacer aplicar el teorema del rotor, que en realidad lo cumple todo. F es C1, F es C infinito. C1 es la superficie es orientable, la curva está orientada positivamente según la normal elegida. No me acuerdo si había alguna otra hipótesis más. Así que cumple todas las... Además que nos están pidiendo que lo hagamos para el teorema del rotor, pero porque cumplen las hipótesis. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a arrancar. ¿Qué dice el teorema de Stokes? Que la circulación de una curva cerrada de una superficie es igual a la integral doble, o sea, el flujo del rotor. Esto quiere decir que es esto de acá, esperen, ahí está. Esto de acá, esto así, quiere decir que es el flujo del rotor. Pero si no es a la integral doble, en la superficie que encierra la curva, eso que es esto, ¿no? Integrando el rotor de F en diferencial de S de B, el vectorial. Para recordar, el ds vectorial es igual a la normal unitaria por ds en superficie, ¿sí? Pero a su vez, el ds vectorial, perdón, el ds de superficie es igual a la norma por, bueno, acá que vamos a trabajar en dz y en I. Entonces, esto es lo mismo. En general, hay mucha gente que saltea directamente, viene desde acá, saltea acá. Lo que sí les recomiendo siempre que se fijen primero, que pasan de ds vectorial, y estando acá en S, a la normal y con I y Z, bueno, o la variable que sean, en D. Y esto también lo tienen que cambiar, ¿sí? No pueden poner S porque no están trabajando en la superficie. Ya están trabajando en la proyección. Entonces, ¿acá qué tenemos? Bueno, acá tenemos los datos hallados, que es la integral entre menos 1, 1, 2 por 1, 2, 3, diferencial y diferencial X. Diferencial Z, acostumbrada al X. Entonces, ¿cuánto nos da esto? Menos 1 por 1, más 1 por 2, más 3 por 2, es 7. A ver, 3 por 2, si no, siempre 3 por 2, 3 por 2, 6, más 2, 8, menos 1, 7. Bueno, acá como es un 7, o sea, es un número real, lo saco directamente afuera de la integral. ¿Y qué pasa acá? Miren, esto es el área de D. No hace falta, ni siquiera hicieron falta los límites de integración. No hicieron falta. ¿Por qué? Porque es el área de D. ¿Y el área de D qué es? Es un triángulo de un lado 2 y un lado 3. Entonces, ¿qué es? Es el 3 por 2 y como es un triángulo dividido 2. ¿Y esto qué es? Obviamente es 3. O sea, el área de D es 3. O sea que todo esto es 3 por 7 da 21. Y este es el resultado, que además está en la guía, pero bueno, siempre para verificarlo, que con esto se termina el ejercicio. Me encanta este ejercicio, digo, en general me gusta mucho lo de los teoremas integrales. Bueno, espero que les haya sido, que les haya sido útil. Y bueno, acá se lo vuelvo a decir, bueno, espero que os haya sido útil y no se olviden de dar algún like, bueno, de suscribirse o dejar también si quieren algún comentario, por si les gustó el video, por si hay algo que no se entendió o por si quieren que haga algún otro ejercicio, ¿eh? Bueno, gente, éxitos y a seguir estudiando, que es una materia que estudiando, más como todas, se aprueba. Éxitos.